Me quedé paralizada frente a la puerta de la casa familiar en Ceuta. El viento del estrecho de Gibraltar azotando mi rostro como un reproche divino. «Pecadora», gritó mi abuelo. Su voz ronca por los años y el tabaco. Mientras agitaba mi diario como si fuera una prueba irrefutable de mi condena eterna. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No por vergüenza, sino por el dolor de ver cómo el hombre que me crió me clavaba esa palabra como un puñal en el corazón. Mi nombre es Marina. Y esta es la historia de cómo mi vida se desmoronó en pedazos bajo el sol abrasador de Ceuta. Esa tierra fronteriza donde África y Europa se besan con desconfianza. Nací aquí, en esta ciudad española enclavada en el norte de Marruecos, donde las mezquitas y las iglesias conviven en una tensión sutil. Como mi propia alma dividida. Mi abuelo, Don Antonio, un veterano de la guerra civil. Siempre había sido el pilar de nuestra familia, estricto. Católico devoto. Con una fe inquebrantable en las tradiciones que nos ataban como cadenas invisibles. Él me enseñó a rezar el rosario. A honrar a la Virgen del Pilar. Y a soñar con un futuro de esposa y madre. Como mi abuela lo había sido antes de morir. Pero yo no era como las demás. Desde niña, sentía una atracción inexplicable por las curvas suaves de las mujeres. Por sus risas melodiosas que resonaban en las calles empedradas de Ceuta. Intenté ignorarlo. Ahogarlo en mis estudios de literatura en la Universidad de Granada. A donde me mudé a los 18 años para escapar de la asfixiante vigilancia familiar. Allí, en las bibliotecas polvorientas y las plazas llenas de vida, conocí a Eva. Ella era como un torbellino, 24 años. Con ojos verdes que brillaban como el mar Mediterráneo. Cabello castaño rizado que caía en cascada sobre sus hombros. Y una sonrisa que podía derretir el hielo de mi corazón reprimido. Eva estudiaba arte. Pintaba murales inspirados en la multiculturalidad de Andalucía. Y provenía de una familia liberal de Sevilla. Nos encontramos en una manifestación por los derechos LGTB. Donde yo, tímida y observadora, sostenía un cartel que decía Amor sin fronteras. Ella se acercó. Me tomó de la mano y dijo, el amor no pide permiso. ¿Verdad? Ese toque fue eléctrico. Un despertar que me aterrorizó y excitó a partes iguales. Comenzamos a vernos en secreto. Paseando por los jardines de la Alhambra al atardecer. Compartiendo besos robados bajo las estrellas. Eva me hacía sentir viva. Como si por fin pudiera respirar en esta jaula que era mi identidad oculta. Regresé a Ceuta para las vacaciones de verano. Llevando en mi maleta no solo ropa, sino el peso de un secreto que crecía como una tormenta. Mi abuelo, viudo y solo, insistía en que me quedara en casa, cocinando paella y escuchando sus historias de la posguerra. Pero yo anhelaba a Eva, que me escribía cartas apasionadas, hablando de nuestro futuro juntas. Empecé un diario. Un refugio donde vertía mis emociones, el miedo al rechazo familiar. La culpa católica que me carcomía. Y el amor puro que sentía por ella. Eva es mi luz en esta oscuridad. Escribí una noche. Mientras el muecín llamaba a la oración desde la mezquita cercana. Recordándome la dualidad de Ceuta. La tensión se acumulaba. Mi prima Lucía. Siempre chismosa. Notó mis ausencias misteriosas y mis ojos soñadores. ¿Estás enamorada? ¿Verdad? ¿Quién es el afortunado? Me preguntaba con picardía. Yo desviaba la mirada.
inventando excusas sobre un compañero de universidad. Pero el verdadero conflicto estallaba en mi interior, cómo reconciliar mi fe, inculcada por mi abuelo, con este amor que la Iglesia condenaba. Leía pasajes de la Biblia en secreto, buscando respuestas. Pero solo encontraba silencio acusador. Una tarde, mientras caminaba por el paseo marítimo, recibí un mensaje de Eva: ven a Sevilla este fin de semana. No aguanto más sin ti. Mi corazón latió con fuerza. Mentí a mi familia, diciendo que tenía un examen pendiente. Y tomé el ferry hacia la península. En Sevilla, bajo el calor sofocante, Eva y yo nos perdimos en las calles del barrio Santa Cruz, compartiendo tapas y confidencias. Te amo, Marina, susurró ella. Y yo respondí con un beso que sellaba nuestro destino. Pero al regresar a Ceuta, el peso de la mentira me aplastaba. Escribí en mi diario: soy una cobarde. Pero por ella enfrentaría al mundo. El descubrimiento fue inevitable. Mi abuelo, limpiando mi habitación, encontró el diario bajo la almohada. Lo leyó todo, las descripciones de nuestros encuentros, mis dudas existenciales, mi rebelión contra las normas. Cuando entré en casa esa noche, me esperaba en la sala, el rostro rojo de ira. ¿Cómo has podido manchar el nombre de esta familia?, rugió. Pecadora, lesbiana, Dios te castigará por esto. Sus palabras me atravesaron, despertando un torrente de emociones: rabia, tristeza, indefensión. Corrí a mi habitación, sollozando, mientras él cerraba la puerta con llave, como si yo fuera una prisionera. Esa noche, el viento del estrecho aullaba fuera, reflejando el caos en mi alma. Pensé en Eva, en cómo le contaría esto. Pero el verdadero giro vendría después, cuando el secreto más profundo saliera a la luz. A la mañana siguiente, el sol de Ceuta entraba por la ventana como un intruso, iluminando el desorden de mi habitación: papeles esparcidos, el diario profanado sobre la mesa. Mi abuelo no me hablaba. Solo me lanzaba miradas de decepción que dolían más que cualquier grito. Decidí enfrentarlo. No por mí, sino por el amor que ardía en mi pecho como una llama inextinguible. Bajé a la cocina, donde él tomaba su café solo, como siempre desde la muerte de la abuela. Abuelo, por favor, escúchame, supliqué, mi voz temblando. Él levantó la vista, sus ojos arrugados por los años, y dijo: no hay nada que escuchar. Has elegido el camino del pecado. Sal de esta casa si no piensas arrepentirte. Sus palabras fueron como un terremoto, sacudiendo los cimientos de mi mundo. Ceuta, con su mezcla de culturas, siempre me había enseñado tolerancia. Pero en mi propia familia, el conservadurismo católico reinaba supremo. Llamé a Eva en pánico, ocultándome en el baño. Mi abuelo lo sabe todo, le conté entre sollozos. Ella, con su voz calmada pero firme, respondió: ven conmigo a Sevilla. Podemos empezar de nuevo, juntas. Su oferta era tentadora, un escape de esta prisión emocional.
Pero dejar a mi abuelo, el único familiar que me quedaba, me rompía el corazón. Él me había criado tras la muerte de mis padres en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años. ¿Cómo traicionarlo así? Los días siguientes fueron un infierno de silencio y tensiones. Mi prima Lucía, enterada por los rumores, vino a visitarme. Marina, ¿es verdad lo que dice el abuelo? ¿Estás con una mujer? Su tono era una mezcla de curiosidad y juicio, típico de la sociedad ceutí, donde el chisme corre como el viento. Le confesé todo, derramando lágrimas sobre su hombro. Ella, sorprendentemente, me abrazó. El amor es amor, prima. Pero el abuelo no lo entenderá nunca. Sus palabras me dieron un atisbo de esperanza. Pero también avivaron el conflicto interno, luchar o huir. Decidí escribirle una carta a mi abuelo, vertiendo mi alma en papel. Abuelo, no elegí esto. Es quien soy. Eva me hace feliz, como la abuela te hacía a ti. La dejé en su mesita de noche, esperando un milagro. Pero al día siguiente, la encontré arrugada en la basura. El rechazo fue devastador. Un puñetazo al estómago que me dejó sin aliento. Empecé a cuestionarme todo. ¿Era mi amor un pecado? ¿Merecía Eva mi lealtad por encima de la familia? Eva llegó a Ceuta un fin de semana, insistiendo en conocerme en persona. Nos encontramos en la playa del Chorrillo, donde las olas rompían contra las rocas como mis emociones. Ella me tomó las manos. No estás sola, Marina. Lucharemos juntas. Su presencia era un bálsamo, pero también un recordatorio de la brecha que se abría en mi vida. Paseamos por el monte Hacho, admirando la vista de Gibraltar. Y hablamos de sueños, una vida en Madrid. Quizás, donde el orgullo LGTB florecía sin miedo. Pero el secreto de Eva empezó a asomarse. Noté su palidez, sus ojeras profundas. Estoy bien. Solo cansada, decía. Pero sus ojos esquivaban los míos. Presioné. Y finalmente confesó, tengo una enfermedad crónica. Marina. Lupus. No quería decírtelo para no preocuparte. El impacto fue como una ola gigante, rabia por su ocultamiento. Empatía por su sufrimiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Grité. Lágrimas mezclándose con la brisa marina. Ella respondió, tenía miedo de que me vieras como una carga. Esta revelación profundizó nuestro lazo. Pero también añadió capas de complejidad. ¿Cómo cuidar de ella mientras mi propia vida se desintegraba? Regresé a casa esa noche, encontrando a mi abuelo rezando el rosario en la sala. Abuelo. Eva está enferma. Necesito tu apoyo. Le dije. Vulnerable. Él se levantó. Furioso, esa mujer te ha corrompido. No la menciones en esta casa. Su rechazo no solo a mí, sino a Eva. Me enfureció. Grité, ¿y si fuera yo la enferma? ¿Me abandonarías también? La confrontación escaló. Él invocó a Dios, citando pasajes bíblicos sobre la sodomía. Yo defendí mi amor con argumentos de igualdad, inspirados en las lecturas de Federico García Lorca, el poeta gay represaliado en la España franquista.
Ceuta. Con su historia de conquistas y resistencias. Parecía un escenario perfecto para esta batalla personal. Pero el verdadero conflicto vendría con una traición inesperada. Lucía. Mi prima. ¿A quién confié? Le contó todo a su madre. Mi tía conservadora. Pronto. La familia entera se enteró. Y las llamadas de reproche llovieron. Estás destruyendo el legado familiar, dijo mi tío desde Madrid. Me sentí traicionada. Aislada en esta isla de intolerancia. Escribí en mi diario esa noche, el amor duele. Pero el rechazo familiar duele más. ¿Vale la pena? Eva me convenció de quedarme fuerte. Planeamos una escapada. Pero el destino intervino. Mi abuelo sufrió un leve infarto. Culpa del estrés. Según el médico. Corrí al hospital. Gilkritten. Allí. En la sala de espera. Reflexioné sobre mis decisiones difíciles, familia o amor. Tradición o autenticidad. En el hospital de Ceuta. El olor a desinfectante se mezclaba con mi ansiedad. Mientras esperaba noticias de mi abuelo. Los médicos dijeron que era estable. Pero el susto me había sacudido hasta el núcleo. Eva me llamó, voy para allá. No estás sola. Su voz era un ancla en este mar de caos. Pero su llegada solo complicaría las cosas. Cuando entró en la habitación, mi abuelo la vio y su rostro se endureció. ¿Quién es esta?, preguntó con voz débil. Es Eva. Abuelo. La mujer que amo. Respondí. Mi corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Él cerró los ojos, murmurando una oración. Eva. Valiente. Se acercó, señor. No vengo a ofender. Solo quiero apoyar a Marina. Sus palabras, cargadas de respeto andaluz, parecieron suavizarlo un poco. Pero el conflicto latía bajo la superficie. Los días en el hospital revelaron grietas en la armadura de mi abuelo. Mientras le leía el periódico. Como solía hacer la abuela. Confesó, tu abuela también tenía secretos. Marina. Nadie es perfecto. Sus palabras me intrigaron. Pero no profundizó. Salí de allí con una mezcla de esperanza y confusión. Eva y yo nos refugiamos en un café del centro, donde los aromas de temoruno y churros nos envolvieron. Tal vez cambie, dijo ella, optimista. Pero su tos persistente me recordaba su propia batalla contra el lupus. La traición llegó de donde menos lo esperaba. Lucía. Mi prima. Publicó en redes sociales una foto mía con Eva. Tomada en secreto durante nuestro paseo. El pie de foto, mi prima ha elegido un camino equivocado. Oremos por ella. El escándalo estalló en Ceuta, donde la comunidad es pequeña y los juicios rápidos. Amigos de infancia me evitaban en la calle. Y recibí mensajes anónimos llamándome pecadora. Me sentí expuesta. Violada en mi intimidad. Confronté a Lucía, ¿por qué? Te confié. Ella respondió. Llorando, lo hice por tu bien. Quería que la familia interviniera antes de que sea tarde. Esta traición profundizó mi rabia. Pero también mi empatía. Lucía actuaba por miedo. Moldeada por la misma sociedad conservadora que nos oprimía.
Eva, furiosa, quiso demandarla. Pero yo la detuve, es familia. El odio no resuelve nada. En cambio, escribí un post público, mi amor no es un pecado. Es humano. Las respuestas fueron mixtas, apoyo de jóvenes progresistas. Condena de los tradicionales. Ceuta. Puente entre mundos. Reflejaba esta división. El conflicto interno crecía. Dudaba de mi relación con Eva, ¿era justo arrastrarla a este drama? Ella, sintiendo mi distancia, confesó otro secreto, antes de ti. Estuve con alguien que me traicionó por mi enfermedad. Tengo miedo de perderte. Sus palabras me rompieron, revelando su vulnerabilidad. Nos abrazamos en la playa al anochecer. Las olas susurrando promesas. No te dejaré. Juré. Pero la duda persistía. Mi abuelo salió del hospital. Más frágil. En casa. Intentamos dialogar. Abuelo. Lee el diario completo. Hay más que no viste. Le dije. Él lo tomó. Reticente. Mientras, Eva y yo planeamos mudarnos a Barcelona, donde la comunidad LGTB era fuerte. Pero una llamada cambió todo, el médico de Eva la urgió a volver a Sevilla para tratamiento. Ven conmigo, suplicó. La decisión era desgarradora, quedarme con mi abuelo o seguir a Eva. Elegí ir con ella, dejando una nota, te quiero. Abuelo. Volveré cuando estés listo. En el ferry hacia Algeciras. Las lágrimas fluían. Ceuta se alejaba, simbolizando mi ruptura con el pasado. En Sevilla, Eva entró en el hospital para chequeos. Esperando. Reflexioné sobre mis decisiones, el amor requería sacrificios. Pero, ¿a qué costo? De vuelta en Ceuta semanas después, encontré a mi abuelo cambiado. Leí el diario entero. Dijo. Su voz temblorosa. La última entrada. Habla de cómo salvaste a Eva de la depresión. Me quedé atónita. En esa entrada, describía cómo Eva había intentado quitarse la vida antes de conocerme. Y yo la había apoyado en silencio. No eres pecadora, Marina. Eres un ángel, murmuró él. Lágrimas en los ojos. Pero el alto trío no terminaba. Lucía apareció. Arrepentida, perdóname. Vi tu post y entendí. La familia se reunió, discutiendo acaloradamente. Mi tío defendía la tradición. Pero mi abuelo lo calló, el amor de Dios es para todos. Fue un momento de redención. Pero frágil. Eva regresó. Mejorada. Y la presenté formalmente. La tensión era palpable. Pero un abrazo tentative de mi abuelo a Eva marcó un giro. Sin embargo, el secreto final del diario revelaría una verdad que lo cambiaría todo. Uniendo pasado y presente en un nudo inesperado. La reconciliación familiar era tentativa. Como un puente frágil sobre el estrecho. Mi abuelo, ahora más reflexivo, me invitó a caminar por las murallas portuguesas de Ceuta, donde los cañones antiguos miraban al mar. Tu abuela. Ella también amaba a una mujer en su juventud. Confesó.
Su voz un susurro contra el viento. El shock me dejó sin palabras. ¿Por qué nunca lo dijiste? Pregunté. Era otra época. Marina. La guerra civil lo destruyó todo. Se casó conmigo por deber. Pero su corazón estaba dividido. Esta revelación fue un terremoto emocional. Mi abuela, la santa de la familia, había ocultado un amor similar al mío. Entendí entonces la hipocresía, generaciones de secretos enterrados bajo la fachada católica. Por eso te llamé pecadora, admitió él. Me recordabas mi propio fracaso en entenderla. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Y lo abracé, sintiendo una compasión profunda. Ceuta, con su historia de invasiones y resistencias, parecía encarnar esta lucha interna. Eva, al enterarse, se conmovió. Tu familia es como España, llena de contradicciones, pero capaz de cambio. Decidimos quedarnos en Ceuta un tiempo, ayudando a mi abuelo en su recuperación. Paseábamos por el mercado central, comprando especias marroquíes y aceitunas españolas, simbolizando nuestra unión multicultural. Pero los conflictos no desaparecían. Vecinos murmuraban. Y Lucía luchaba con su culpa, organizando una cena familiar para sanar heridas. En esa cena, las tensiones explotaron. Mi tío, bebiendo vino, acusó: esto es contra natura. ¿Qué dirá la Iglesia? Eva respondió con calma: la Iglesia evoluciona, como la sociedad. El debate se calentó, con argumentos sobre el matrimonio igualitario en España desde 2005. Mi abuelo intervino: basta. Marina es mi nieta. Y Eva es bienvenida. Fue un alto trío. Un momento de PHNN y NGCM que unió a algunos y alejó a otros. Pero el secreto final del diario me perseguía. En la última entrada, que mi abuelo había leído, no solo hablaba de salvar a Eva, sino de un descubrimiento: mi abuela había dejado cartas ocultas en la casa, confesando su amor por una amiga de juventud. Busqué en el ático, encontrando un cofre polvoriento. Las cartas, amarillentas, describían un romance apasionado en la Sevilla de los años 30. Truncado por la guerra. Mi querida Isabel, el mundo nos separa, pero mi corazón es tuyo. Escribía la abuela. Compartí esto con la familia, provocando un silencio atónito. Mi abuelo lloró: nunca supe el alcance. Esta verdad escondida generó empatía. Entendimos que el pecado era universal, no exclusivo mío. Lucía, redimida, se disculpó públicamente en redes: aprendí que el amor no juzga. El escándalo se transformó en una historia de redención, inspirando a otros en Ceuta. Eva y yo profundizamos nuestra relación, enfrentando su lupus juntas. Visitamos médicos en Madrid, donde el sistema sanitario español nos apoyó. En un viaje a Granada, revivimos nuestros inicios, bailando flamenco en un tablao, sintiendo la pasión andaluza en cada paso. Pero una crisis golpeó: Eva recayó, hospitalizada. En su lecho, susurró: si no sobrevivo, vive por nosotras. El miedo me consumió, cuestionando mis decisiones. Recé en la catedral de Ceuta,
mezclando fe católica con tolerancia. Mi abuelo se unió, Dios ama a todos sus hijos. Eva se recuperó. Milagrosamente. Y juramos no ocultar más nada. Planeamos una ceremonia simbólica en la playa. Con amigos progresistas. Ceuta. Testigo de nuestra unión. Nos bendijo con un atardecer dorado. Sin embargo, el verdadero cierre vendría con una decisión difícil, mi abuelo. Sintiéndose solo, nos pidió mudarnos con él. Quiero redimirme, dijo. Aceptamos. Fusionando pasado y futuro. La familia, aunque dividida, encontró paz en el perdón. Los meses siguientes fueron de sanación gradual en Ceuta, donde el sol mediterráneo curaba heridas invisibles. Eva y yo nos instalamos en la casa familiar, transformándola en un hogar de aceptación. Mi abuelo, ahora aliado, leía libros sobre diversidad LGTB que le prestaba. Sus prejuicios derritiéndose como nieve al sol andaluz. Un día, organizamos una reunión comunitaria en el Parque Mediterráneo, invitando a vecinos para hablar de tolerancia. Mi nieta me enseñó que el amor no tiene fronteras, declaró mi abuelo ante la multitud. Aplausos mixtos resonaron. Pero fue un paso hacia el cambio en esta ciudad fronteriza. Lucía, convertida en activista, fundó un grupo de apoyo LGTB, redimiendo su traición. Eva floreció. Su arte reflejando nuestra historia, pinturas de mujeres entrelazadas contra fondos de mar y murallas. Tú eres mi musa, me decía. Y yo respondía con poemas inspirados en Lorca, celebrando el amor reprimido. Nuestra relación, forjada en fuego, se volvió inquebrantable. Llena de momentos tiernos, paseos al amanecer. Compartiendo gazpacho en la terraza. Planeando viajes a Barcelona para el orgullo. Pero la vida trajo más pruebas. Mi abuelo enfermó nuevamente. Su corazón debilitado por los años. En su lecho, me tomó la mano, perdóname por llamarte pecadora. Tú eres la luz de esta familia. Lágrimas nos unieron. Y en sus últimas palabras, bendijo nuestra unión, que Dios os proteja. Su muerte fue un golpe, pero también una liberación. Nos dejó la casa y una carta: vivid libres. Como yo no pude con vuestra abuela. El funeral fue emotivo. Con la familia reunida en la iglesia de Santa María de África. Allí, honramos su memoria, reconociendo sus fallos y virtudes. Eva y yo, de luto, encontramos consuelo mutuo. Nuestra conexión profundizándose en el duelo. Decidimos honrarlo mudándonos a Sevilla, donde Eva podía recibir mejor tratamiento. En Ceuta, dejamos un legado, una placa en la casa. Hogar de amor sin fronteras. El viaje de regreso fue reflexivo. El ferry cruzando el estrecho como un puente entre pasado y futuro. En Sevilla, nos casamos legalmente en una ceremonia sencilla. Rodeadas de amigos. El juez pronunció, en nombre de España. Os declaro unidas. Fue un clímax de alegría. Contrastando con los conflictos pasados. Vivimos en un apartamento con vistas al Guadalquivir, donde Eva pintaba y yo escribía un libro sobre nuestra historia. Inspirando a otros. Años después, regresamos a Ceuta para visitar la tumba de mi abuelo.
Allí. Ante la cruz. Susurré, gracias por entender al final. Eva me abrazó, nuestro amor venció. La historia terminó en redención. Un testimonio humano de que el amor, aunque controvertido, prevalece. En retrospectiva. Los conflictos, el rechazo. La traición. Los secretos forjaron nuestra resiliencia. Ceuta. Con su esencia española y africana. Nos enseñó que las fronteras son ilusorias. Hoy. Vivo con empatía. Sabiendo que cada pecadora lleva una verdad profunda. Y en cada atardecer. Recuerdo que el amor, en su forma más pura, es eterno.